Neurobiología de los trastornos del ánimo. Bases neurobiológicas del estrés. El estrés se define como una amenaza a la homeostasis, frente a la cual el organismo, para sobrevivir, reacciona con un gran número de respuestas adaptativas que implican la activación del sistema nervioso simpático y el eje hipotalámico pituitario adrenal. Las estructuras y áreas cerebrales involucradas en el estrés son amígdala, hipocampo, córtex prefrontal ventromedial, córtex singular anterior e ínsula. En reacción a un estresor, el hipotálamo estimula las suprarrenales en su parte medular para secretar adrenalina, cuyo objetivo es suministrar energía en caso de urgencia, lo cual desencadenará respuestas en el organismo como el aumento en la frecuencia cardíaca, aumento de la vigilancia, ya que en el organismo también se encuentra presente la noradrenalina. Si el estrés se mantiene, las suprarrenales en la zona fasciculada secretará un segundo tipo de hormona, el cortisol, el cual mantendrá constante el nivel de glucosa sanguínea para nutrir los músculos, el corazón, el cerebro. Es decir, la adrenalina suministra la energía de urgencia y el cortisol asegura la renovación de las reservas. El estrés eleva la secreción de glucocorticoides que deprimen directamente la actividad del sistema inmunitario. La secreción prolongada de glucocorticoides provoca los siguientes efectos: subida de tensión, daño del tejido muscular, diabetes esteroide, infertilidad, inhibición del crecimiento, problemas de memoria en la vejez, anormalidad en el funcionamiento del cerebro. El manejo del estrés consta de tratamiento farmacológico y de ayuda psicológica con terapias de tipo cognitivo-conductual, que se basa en el entrenamiento del individuo en técnicas que mejorarán su capacidad de autoobservación y autocorrección de pensamientos, conducta y de sus emociones. Las terapias de relajación enseñarán a disminuir la activación fisiológica, a soltar los músculos, a respirar correctamente e imaginar. También recomiendan las técnicas centradas en la conducta. Estas resaltan la necesidad de exponerse a las situaciones temidas, acercándose a los estímulos que provocan la ansiedad. Las técnicas farmacológicas incluyen la prescripción de ansiolíticos, tipo de fármacos que reducen los síntomas de ansiedad rápidamente. Bases neurobiológicas de la depresión. Trastorno mental que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa, falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. La depresión puede llegar a hacerse crónica o recurrente y dificultar sensiblemente el desempeño en el trabajo o en la escuela y la capacidad para afrontar la vida diaria. Las estructuras cerebrales involucradas en la depresión son córtex prefrontal dorsolateral, córtex orbitofrontal, córtex cingulado anterior, el complejo amígdala-hipocampo y el tálamo. Existen dos hipótesis acerca del origen de la depresión. Hipótesis de las monoaminas. Propone que el trastorno se debe a la deficiencia de los neurotransmisores serotonina, norepinefrina y en menor grado dopamina. Hipótesis glutamatérgica y GABAérgica de la depresión. Se ha implicado a los neurotransmisores glutamato y GABA del sistema nervioso central y la expresión de los genes que participan en su regulación. Los síntomas son ansiedad, alteraciones psicomotoras, tristeza, fobia, irritabilidad, alteraciones del apetito y el peso, falta de energía, alteraciones del sueño, múltiples síntomas físicos. El tratamiento ideal es combinatorio. Por una parte se encuentran el psicofarmacológico, con antidepresivos como el benzodiazepina en un inicio. En segundo lugar, la psicoterapia, terapia cognitivo-conductual, terapia interpersonal y entrenamiento en resolución de problemas. Alteraciones neurológicas y enfermedades neurodegenerativas. Demencia, síndrome clínico de los ancianos que implica pérdida de memoria y alteraciones cognitivas de suficiente intensidad como para interferir en la actividad social o laboral. Estructuras involucradas. Sistema colinérgico del procescéfalo basal, sistemas corticales, circuitos del hipocampo, sistema tálamo cortical límbico, sistema de monoaminas.
siendo un proceso neurodegenerativo múltiple del sistema nervioso central que se asocia a la formación masiva de dos tipos de agregados proteicos, los ovillos neurofibrales, que se localizan en el interior de la neurona, y las placas seniles en el espacio extracelular. Los ovillos neurofibrilares son lesiones interneuronales. Están formados por los filamentos helicoidales, estructuras anómalas de la neurona, cuya presencia provoca trastornos que le impiden transmitir mensajes nerviosos. Las placas seniles son estructuras localizadas en el espacio extracelular donde desplazan las terminaciones nerviosas. Son conglomerados anulares de cuerpos y prolongaciones neurales degeneradas en torno a un depósito central de un péptido de longitud variable. Algunas alteraciones en la conducta y en la cognición son pérdida de la función cognitiva, es decir, la pérdida de la capacidad para pensar, recordar o razonar. Entre las funciones se encuentran la memoria, habilidades lingüísticas, percepción visual, resolución de problemas, autogestión, capacidad de enfoque. También es frecuente observar que no pueden controlar sus emociones, por lo que es susceptible a una personalidad cambiante. No existe tratamiento curativo. Los tratamientos actuales van dirigidos a los síntomas asociados como depresión, agitación, trastorno del sueño, alucinaciones y delirios. Actualmente se dispone de dos tipos de fármacos específicos para el tratamiento sintomático de la enfermedad: a los inhibidores de las enzimas acetilcolinesterasa y a un antagonista no competitivo de los receptores de N-metil y de aspartato, y terapia cognitivo-conductual para tratar depresión, ansiedad y apatía. Esquizofrenia. Estructuras involucradas. Aquellas estructuras cerebrales afectadas se encuentran en la corteza prefrontal granular, la corteza temporal y parietal asociativas heteromodales, la corteza del cíngulo, hipocampo, tálamo, cuerpo estriado, globo pálido y formación reticular. Existen varias hipótesis sobre el desarrollo de la esquizofrenia. La más frecuente y creída en el momento es hipótesis dopaminérgica. Sostiene que los síntomas se deben a un exceso de dopamina o una elevada sensibilidad en ese neurotransmisor. Las principales vías dopaminérgicas que interesan son mesolímbica. Proyecta desde el área tegmental ventral del mesencéfalo a ciertas áreas límbicas. La hiperactividad dopaminérgica de esta vía explicaría la producción de síntomas positivos de la psicosis. Este circuito es importante para la regulación de la emoción. Nigroestriada, proyectada desde la sustancia negra del tronco encefálico a los ganglios basales o estriados. Forma parte del sistema extrapiramidal y desempeña un papel clave en el control de los movimientos motores. Cuando la dopamina está en exceso en esta vía, se producen movimientos hipercinéticos como corea, tics o discinesias. La hipótesis con más aceptación conceptual es la dopaminérgica. Se observan alteraciones significativas en las funciones cognitivas superiores a partir de la esquizofrenia que requieren procesamiento de la información, controlado o activo, como la atención sostenida, función ejecutiva, memoria de trabajo verbal, visoespacial, lenguaje, memoria y aprendizaje explícito, mientras que en su conducta se observa una reducción en la expresión de las emociones, mantienen un contacto visual nulo o escaso, poco intercambio verbal, disminución en la capacidad para experimentar placer y ausencia en el interés para establecer relaciones con los demás. Los tratamientos conductuales y o farmacológicos. Antipsicóticos, que tienen el propósito de disminuir o suprimir los síntomas como delirios, alucinaciones y el pensamiento desorganizado. Ejemplo de ello es la clozapina. Programas de rehabilitación y actividades de apoyo comunitario, dirigidos a la enseñanza de las aptitudes necesarias para vivir en comunidad. Psicoterapia, con el fin de establecer una relación de colaboración entre las personas esquizofrénicas y las familias a fin de crear programas de psicoeducación.